Amados hermanos, paz a vosotros. Ocupen sus lugares, hermanos. Bueno, pues ya daba nuestro hermano Isaí este preámbulo al día de hoy. Estamos estudiando figuras de retóricas. ¿Cómo nos hemos sentido, hermanos, con estos estudios? Hemos estado reflexionando sobre las figuras de retórica. Consideramos que sí que son necesarias, que podemos tener mucho aprendizaje. Bueno, pues vamos a seguir, hermanos. Esta mañana de sábado vamos a continuar con los estudios que tienen que ver con las figuras de retórica. Ya hemos estado insistiendo con respecto a este concepto, que pues es una forma, hermanos, de expresarnos. Algunos dicen que es para embellecer las palabras, pero yo creo que con los estudios que hemos llevado hasta el día de hoy, creo que tiene que ver no solamente con embellecer, ¿verdad?, sino con decirnos o transmitirnos un mensaje de una manera diferente, quizás más claro, quizás menos complejo. Y el día de hoy, con esta figura de retórica, vamos a aprender a entender también, a comprender a algunos seres o a quienes quizás no son igual que nosotros. Eso lo vamos a entender también, porque hay formas diferentes en las que nos tenemos que aprender a expresarnos cuando hablamos de cuestiones celestiales, cuando hablamos de temas espirituales. Nosotros somos carnales, somos mortales, ¿verdad? Entonces, pues imagínense, se torna un poco complejo el que podamos alcanzar estos conceptos espirituales y carnales cuando no lo somos. De ahí que se necesitan entonces de las figuras de retórica para poder entender esto. Y hoy va a ser una herramienta entonces la que vamos a utilizar y vamos a entender para poder alcanzar a tener este conocimiento. Y bueno, pues vamos a hablar hoy tratando de seres celestiales, tratando de seres espirituales, a quien consideramos pues uno de los seres más importantes, a quien consideramos pues prácticamente al ser por el cual estamos aquí en todos los sentidos, en el sentido carnal, espiritual, moral, en todos los sentidos. Consideramos la razón de la existencia de la vida completamente como la conocemos. ¿Y estamos hablando de quién? Pues de nuestro Dios, estamos hablando de Dios. Y algo que es importante también aclarar y entender cada vez que hablamos de los conceptos de figuras de retórica, tenemos que entender nuestro lenguaje, tenemos que entender nuestro idioma. ¿Qué idioma hablamos nosotros, hermanos? Hablamos el español, esa es la lengua que hablamos, es la lengua con la que nos entendemos. Es la lengua con la que nos llega el conocimiento de la palabra de Dios. A nadie nos hablaron en hebreo, ¿sí? ¿Alguno de ustedes lo evangelizaron en inglés, en francés, en alemán? No, ¿verdad? A nadie. A todos nos evangelizaron y aprendimos desde chiquitos con el idioma español. Es nuestra lengua. Es las escrituras, las palabras que tenemos y que utilizamos está en español. Entonces tenemos que entender primero gramática, ortografía y figuras de retórica en español, ¿verdad? Porque es la lengua con la que nacimos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante que lo entendamos, porque a veces llega a haber confusión y algunas dudas o algunos comentarios con respecto a los orígenes de las palabras, con respecto al origen de lo que fue escrita la Biblia, y definitivamente que sus orígenes también los entendemos. No fue en español, ¿verdad? No fue estas palabras que hoy hablamos en español. Si ustedes lo tienen presente, se considera el español una lengua pues muy nueva, vamos a decirlo, es una lengua moderna. Algunos historiadores la figura nace no más de 1100 años aproximadamente. Y si hablamos del hebreo, estamos hablando de la lengua de las más antiguas que hay en el planeta. La sitúan los historiadores hace más de 5 o 6 mil años, imagínense. Entonces, definitivamente que son cosas distintas, pero necesitamos entender nuestro lenguaje. Es un lenguaje moderno, es un lenguaje muy bueno, hermanos, muy versátil, demasiado versátil. Es un lenguaje que ha nacido también de otras lenguas, ¿verdad? El latín, el griego, son lenguas que dieron mucha base al español, y aunque ustedes no lo crean, también el hebreo. El hebreo también hay muchas palabras de origen hebreo que entran directo al español. Y sabemos también, creo que fue ayer con nuestro hermano Abraham, si no tuvimos oportunidad de ver la predicación, vamos a hacer un paréntesis, tenemos nuestra plataforma, ¿verdad? En YouTube hay un canal
Y ustedes pueden buscar, hermanos, las predicaciones y los estudios de nuestros hermanos. El día de ayer habló de esto precisamente, de que hay corrientes entre los judíos, y hubo una corriente que surge en España, y fíjense cómo esta corriente a través de España llega también y también tiene mucha influencia en el español, en el idioma, el hebreo. Hay mucha influencia, hermanos. Hay lenguas que nacieron en el español y en el hebreo, que me parece que una es el yiddish, me parece, y hay otra que es el ladino. Y hay muchas palabras y muchas expresiones que nosotros tenemos en el español. Entonces, lo que yo quiero, hermanos, es que no despreciemos nuestra lengua, no la hagamos menos. Y al hablar de la lengua y del español hablo de las palabras, porque hay muchas palabras que nacen en el español que en ocasiones hay quienes quisiéramos menospreciar y no es correcto. Dios nos escucha, y voy a empezar a hablar de estos términos, de estos conceptos. Dios nos escucha si le cantamos en español, Dios nos escucha si le oramos en español, si le hablamos en hebreo, si le hablamos en arameo, si le hablamos en un lenguaje hindú, si le cantamos en francés, en alemán. Nuestro Dios comprende todos los idiomas. Claro que el hombre es el que tiene que aprender a expresarse en su mente y en su corazón, pues a través de su lenguaje. Y nosotros lo hacemos en español. Pero Dios escucha todo, ¿no es así? Y aquí es donde nace, y con lo que quiero partir con nuestra lección del día de hoy, que ¿cómo se llama nuestra lección? Se llama antropomorfismo y antropopatismo, que es una forma de figura de retórica en la que vamos a empezar a darle a nuestro Dios conceptos y a entender como personas cómo tenemos esa interacción con Él. Y ahorita decía, ¿Él nos escucha? Yo les preguntaba, sí nos escucha, y no importa, ¿verdad?, en qué lenguaje le hablemos. Él ve lo que hacemos, no solamente nos escucha, sino comprende lo que estamos diciendo, lo que hay en nuestro corazón. Pues sí, por supuesto que Dios lo hace. Y de hecho nuestro objetivo ahí nos va a llevar. El objetivo dice saber cómo Dios se muestra a nosotros a través de características humanas, físicas y ¿cómo? Sentimentales. Porque nosotros creemos que Dios es ¿qué, hermanos? Dios es espíritu, ¿no es así? ¿Dios es humano? No es humano, es espíritu. ¿Dios es mortal como nosotros? No, Él es inmortal, y no solamente inmortal, sino hay un concepto particular y exclusivo para Dios, que es que Dios es ¿qué? Eterno, es eterno. Ese concepto a veces va más allá de nuestra comprensión humana, porque hablar de un ser eterno es aquel que no tuvo principio y que no va a tener ¿qué? Nos cuesta trabajo, hermanos. La realidad es que a pesar de que sabemos que Dios es eterno, nos cuesta trabajo entenderlo. A pesar de que sabemos que Dios no es humano, nos llega a costar trabajo, y es normal. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos. De ahí que estas figuras de retórica son muy importantes, son muy básicas. Y si estamos hablando entonces de darle a Dios, hermanos, características humanas, se parece mucho a una figura de retórica que ya estudiamos. ¿Cuál es? Pues es la de la lección pasada. Así es, ya nuestra hermana ya nos dijo cuál es. Es la prosopopeya o personificación. Esa es darle características, ¿verdad? Dice a algo que no lo tiene, dice que es personificarlo. ¿Se acuerdan de esa figura? Apenas la estudiamos 8 días. Y de hecho el antropomorfismo y el antropopatismo se llevan, o se dice que son figuras basadas en la prosopopeya, pero bueno, con un propósito muy especial. ¿Cuál es? Pues el darle a Dios, ¿qué cosa? Dice nuestro objetivo, características como humanas y sentimentales. Ahí están las definiciones de antropomorfismo y antropopatismo. Antropomorfismo es figura o cuerpo humano, y antropopatismo es sentimientos, sensaciones humanas. Ahí están los dos. Y tenemos una lectura bíblica, hermanos, que los voy a invitar a que nos pongamos todos de pie en Salmo 139, porque a través de la lectura, a través de las Escrituras conocemos a Dios. A través de la Escritura nosotros sabemos quién es, y a través de estas palabras y de este pensamiento humano, a través de nuestro pensamiento humano es como nosotros vamos a comprender y entender quién es este Dios todopoderoso, que ya estoy adelantando a dar algunos términos con los que entendemos a Dios, como el Dios eterno, ya lo mencionamos. Es una forma también, porque son cualidades que solamente existen ¿en quién? En Dios. Dice el Salmo número 139, que todos juntos vamos a leer. Son 6 versículos, pero que me parece que es bueno que los leamos todos, porque esta lectura nos va a ayudar, hermanos, a que a través de la lectura de este pensamiento entendamos mejor quién es y cómo es,
y a qué se refiere cuando hablamos de Dios. Salmo 139, ¿estamos allí? Hasta el 6 vamos a leer todos juntos, hermanos. Empecemos con el versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado, y estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Alto es, no puedo comprenderla. Amén. Amén. Así es. Pues ya lo decía David, ¿verdad? Y creo que coincidimos con él. ¿Podemos comprender, hermanos? ¿Podemos alcanzar a comprender un poquito la grandeza de Dios? ¿Hemos reflexionado en esto? ¿En que Dios nos ve? Dios sabe todo lo que hacemos. Sabe lo que necesitamos, ¿o no es así? Sabe si tenemos dolor, sabe si algo nos duele, ya lo sabe, hermanos. Y no solamente eso, sino que dice ahí, detrás y delante me ¿qué? Me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. A veces tampoco nos damos cuenta, pero no solamente Él lo sabe, sino Él está allí, y Él nos lo da, y Él pone los medios, y Él nos ayuda, y Él nos impulsa. Y para mí esto fue incomprensible. Yo no sé si para nosotros lo alcanzamos a comprender, porque a veces hay que ser realistas también como humanos, reclamamos y pedimos y esperamos que se nos dé y que se nos dé, pero a veces no comprendemos que ya se nos dio, que ya lo tenemos, ya tenemos la respuesta, ya tenemos la solución, ya lo sabemos, pero a veces nos ciega más nuestra mente humana a lo que Dios nos da y se vuelve incomprensible y no lo comprendemos, y a veces reclamamos cosas que no, a veces decimos en nuestro lenguaje, sobre todo en español, hablamos de más de lo que hay en nuestro corazón sin saber qué dice aquí, que Dios qué cosa, ya hasta sabe lo que vamos a decir antes de que lo digamos. Este pensamiento y esta reflexión que hace David me parece a mí muy importante para que podamos entender a nuestro Dios, pero sobre todo utiliza un lenguaje humano, David. Utiliza palabras que como persona entiendo de qué está hablando, ¿no es así? A pesar de que me es incomprensible el poder de Dios, y me es incomprensible en cuanto a su eternidad, en cuanto a su posición, pero me quedan claras las palabras que está diciendo David, de que me ve, de que me escucha, porque también yo he experimentado, y aquí es donde entra este concepto del antropomorfismo, del antropopatismo. Nosotros también vemos, ¿no es así? O no hemos llegado a ver, no nos ha tocado ver a alguien que ha hablado mal de nosotros, no llegamos a escuchar a alguien que habla mal de nosotros, no llegamos a ver cosas que no deberíamos de ver de los demás, y opinamos, y a veces hasta juzgamos, y hasta a veces hasta decimos lo que no deberíamos de decir por cosas que vimos y que escuchamos. Y ahí es donde entiendo entonces esta relación de Dios, porque Dios también, ¿qué cosa? ¿Lo ve qué? Lo ve todo. Hay diferencias aquí, hermanos. Hay diferencias aquí. Dice, pues aún está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto sí no podemos hacerlo, ¿verdad? No podemos meternos en la mente de la gente. Adivinamos, ¿verdad? Y es cuando decimos que tenemos prejuicios. Llegamos a prejuzgar, y a veces por la apariencia pensamos, este señor va a hacer una maldad. Este niño va a cometer algo mal, pero porque yo ya tengo prejuicios, pero no porque como Dios sepa lo que está pensando, ¿o sí? Y me equivoco, ¿o no? ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado, hermanos? Pensamos de alguien que nos va a hacer una maldad y resulta que me hizo un bien. Y soy tan humano que no solamente no me doy cuenta, no lo acepto. Ahí entran los conceptos diferentes de Dios y el hombre. Y me gustaría que este ejercicio hoy nos quede muy claro, hermanos, lo que vamos a hacer, para que podamos entender, lo que tenemos que entender es por qué estamos hablando de estas palabras, estas figuras de retórica. No solamente embellecen, sino dice el objetivo, nos ayudan y nos muestran quién es Dios a través de cosas que yo entiendo. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Muchas gracias por escuchar estas palabras y por acompañarnos con la lectura bíblica, que es importante entenderla. Márquenla ahí, hermanos. Salmo 139, 1-6. Vean ustedes todo lo que nos habla de Dios. Y es una reflexión conmigo. David habla en primera persona, porque David pues es lo que siente en ese momento. Y David conoce, fíjense lo que voy a decir, y entra el antropopatismo. David conoce el antropomorfismo, conoce a Dios. Y alguien diría, pues ¿cómo lo vio?
¿Lo vio con sus ojos? Pero no, pero ¿lo conoce o no? Conoce a Dios, sabe quién es, por lo que aquí está explicando. Dice, me examinaste, dice, tú me examinas, tú tienes tu pensamiento, fíjense cómo dice, está completamente lejos de lo que yo soy. David fue un hombre que se equivocó, hermanos, cometió errores y graves. Esa es la diferencia de David con otros personajes que cometieron errores y que también hicieron situaciones complejas. David reconoce su condición como hombre y reconoce el lugar de Dios, sabe dónde está y sabe quién es. Esto es lo que tenemos que aprender nosotros como humanos, hermanos, a aceptar nuestros errores, a reconocernos como somos. Primeramente aceptarnos, porque ese es un dilema que tenemos, no nos aceptamos. Tenemos nuestras fallas y no queremos darnos cuenta de lo que somos. Todo el mundo se equivoca menos yo, ¿no es así? Todo el mundo, ¿no? Ahora sí que, ¿qué les pasa a estos señores? Todos van en sentido contrario menos yo. ¿Qué está pasando con la humanidad y con la sociedad? ¿Así pensó David? No, él que dijo, dice, tú me conoces, tú sabes, dice, ves mi senda, dice, ahí estoy yo hablando de más y tú sabes lo que voy a decir antes de que lo diga. Y al final dice, no entiendo, dice, esto me es incomprensible, no lo puedo comprender. Pues no lo puede comprender porque así es el humano. Pero tenemos que reflexionar, hermanos, con esta parte humana que nos corresponde. Dice una parte de la Escritura, y creo que fue Jesucristo el que lo dijo, dice apenas, o Pablo, apenas si entienden cosas materiales, apenas si entienden cosas humanas, ¿cómo les va a las cosas celestiales? Y ahorita vamos a tratar este punto de tratar de entender a Dios como un ser celestial, cuando yo como hombre todavía no me doy cuenta, o como mujer todavía no me doy cuenta de mis errores, todavía no acepto mi condición, que engaño, que miento, que también, voy a usar frases muy en el español y en el mexicano, ¿no? Me paso de listo y abuso de ciertas situaciones y aún así, ¿no? Mi humanidad me enseña a tener ese orgullo y a no aceptarlo y a no negarlo. Y a veces no nos damos cuenta, hermanos, cómo el aceptar esa humanidad no nos deja ser más espirituales. David quizás era más espiritual que nosotros por esto, por aceptarse y por reconocer. Y leamos muchos salmos de él, cómo se reconoce en su mortalidad y en su falsedad, porque él se reconoce, dice, he pecado, lo hice mal, y aquí estoy, ¿no dice así David? Y haz lo que tengas que hacer, le dice a Dios, ¿no? Y no solamente eso, sino hasta le ruega, ¿no? No te apartes de mí. Esas reflexiones son importantes, hermanos, que podamos entenderla. A mí me gustaría que antes de poder entrar a resolver quién es Dios y cómo utilizamos sentimientos humanos para entenderlo, me tengo que entender a mí. Tengo que entender mi carne, mi carnalidad y mi momento y mi situación de cómo soy, porque solamente así voy a dejar que entre Dios y toda su espiritualidad en mi vida para que me cambie y para que me haga mejor individuo, mejor persona, para que pueda realmente dar lo que quiere que dé a la humanidad y a los hombres. Eso quiere, ahí está, eso es lo que dice el Salmo, ¿no? Aquí está, hermanos. Dice, detrás y delante me guarneciste, sobre mí pusiste tu mano, versículo 6, más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Alto es, no puedo comprenderla. Y estamos hablando de un rey, ¿eh? No estamos hablando de alguno de nosotros que todavía somos un poquito más iletrados. Imagínense lo que él expresaba. Pero es la palabra de Dios y su conocimiento el que ayuda, hermanos, a tener este tipo de reflexiones. Tenemos un versículo para memorizar, donde precisamente la misma idea. Dios, ¿qué cosa? Nos oye, ¿no es así? Dios nos escucha. Y dice David, a veces ni siquiera tengo que hablar y Dios escucha o no me escucha. Dios no tiene que hablar, ni siquiera a veces tengo que hablar, ya me está escuchando. Pero aún así, este versículo para memorizar es importante, lo vamos a decir primero y ahorita le doy paso a mi hermana. Dice una verdad muy importante, hermanos, y dice comportamientos o situaciones humanas para que yo entienda a mi Dios, que ahí está, que es un ser celestial, que es un ser espiritual, pero aún así me está haciendo ver este versículo para memorizar que Dios está ¿dónde? Está conmigo, ¿no? Está aquí, eso dice el versículo para memorizar y voy a darles pauta, mis hermanos, y oportunidad para que quienes lo memorizaron, pues así lo digan. Ya nuestro hermano se acerca para que los hermanos de este lado se pongan de pie, de mi lado derecho, quienes lo van a decir, y mi hermano Prócoro nos apoye con el micrófono. Adelante. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65:2. Amén. Amén.
Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65, 2. Amén. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65, 2. Amén. Amén. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65, 2. Amén. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65, 2. Amén. Amén. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65, 2. Amén. Amén. Pasamos, hermanos. Pasa vos, hermano. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Salmos 65, 2. Amén. Pasa a vosotros. Pasa vos. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Salmo 65, 2. Amén. Amén. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Salmo 65, 2. Amén. Amén. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65, 2. Amén. Amén. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Salmo 65, versículo 2. Amén. Amén. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmos 65, 2. Amén. 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 Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65, 2. Amén. 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 Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65, 2. Amén. Amén. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65, 2. Amén. Amén. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65, 2. Amén. Amén. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65, 2. Amén. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65, 2. Amén. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65, 2. Amén. Amén. Bueno, parece que somos todos de la parte de abajo. Ya nuestro hermano se dirige arriba para que igual mañana nuestros hermanos de la parte de arriba se pongan de pie y los pueda ubicar nuestro hermano Prócoro y se acerque también para que participen de la lectura, hermanos, del versículo para memorizar. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65, 2. Amén. Amén. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65, versículo 2. Amén. Amén. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65, 2. Amén. Amén. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65, 2. Amén. Amén. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65, 2. Amén. Amén. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65, 2. Amén. Amén. Gracias, gracias hermanos. Muy bien, pues este es un versículo muy corto, pero que no solamente nos habla de nuestro Dios, sino pues aquí vemos estas figuras, ¿verdad? Porque dice que Dios nos oye
Y cuando hablamos de figuras de retórica, en este caso del antropomorfismo, que más abajo lo vamos a ver, pues es darle cualidades a Dios como humano, ¿verdad? Y ahí donde está, tú oyes la oración. ¿Qué necesita para oírse, hermanos? Para que escuchemos algo que se necesita. Como humanos necesitamos oídos, ¿verdad? Necesitamos tener un oído y pues sabemos que nuestro Dios no tiene oído. Así que aquí tenemos esta figura. Aquí en la parte de adelante tenemos una hermana que quiere participar. Mi hermano, si me apoya, aquí con nuestra hermana Eva, para que escuchemos un comentario y ya entremos al tema bíblico. Ya, si no, ahorita regresamos. Usted me dice. Sí, hermanos, yo me preguntaba siempre, ¿por qué Moisés, que fue un líder, híjole, de veras increíble, todo lo que sufrió, muchos años, todo lo que vivió con el pueblo de Israel, y sin embargo nada más por una desobediencia ya no entró a la vida eterna? ¿Y por qué David, que cometió no un pecado, sino varios y fuertes, por qué él se le perdonó? Entonces aquí me doy cuenta que la humildad es bien importante, el rey David nos enseña eso, ¿no? Sí. Porque a él sí lo perdonó, porque él reconoció su error y pidió perdón, y Moisés no. Entonces eso es lo que nos enseña, a ser humildes, a reconocer, como usted decía, nuestros errores y a pedir perdón. Muchas gracias, hermana. Y fíjense que en esa reflexión de nuestra hermana entra muy bien lo que estamos estudiando, porque nosotros analizamos las cosas desde nuestro pensamiento humano, entonces se vuelve incomprensible. Hay muchas cosas que entonces no entendemos, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios hace o deshace? Y esto nos puede llevar a todavía más allá, a reflexionar, dice nuestra hermana, pues si a Moisés por un error, ahora imagínense nosotros, ¿cuántos errores llevamos? Y la pregunta es si Dios ha tenido misericordia hasta ahorita de nosotros, ¿no? O sea, lo cual pues también es una situación que nos hace ver algo importante. Y regresamos a la cita, ¿verdad? Que con lo que dice nuestra hermana, no podemos comprender a veces lo que Dios decide. No podemos estar en ese lugar porque no entendemos ni sabemos. Además de que hay que entender, ¿verdad? Que la Escritura pues nos da lo que necesitamos saber de Moisés y de David, porque no sabemos más de ellos. Pero me parece que es buena la reflexión que hace nuestra hermana. Vamos a entrar al tema bíblico, hermanos. Si alguien quiere ayudarnos a leerlo, el tema bíblico tiene que ver con estos conceptos, pero por supuesto que tenemos que hablar de nuestro Dios para poder entender esos conceptos del antropomorfismo y el antropopatismo. Si no hay nadie, yo leo. Aquí no está Majo Cabeda, quien nos va a ayudar con el primer párrafo para que empecemos con el tema bíblico. Ninguna mente humana puede imaginar lo que realmente es Dios. Su substancia, su esencia es incomprensible. Al contemplar el sol, las estrellas y los planetas, se muestra la grandeza, el poder y la majestad del Todopoderoso. Dios ha hecho todas las cosas, es infinitamente grande y no podemos ni representarlo con algo tangible. En Isaías 40:12 se hace referencia a algo que nunca había sido hecho ni podría ejecutarse por un hombre. Fue una obra que superó el poder humano y que solo pudo ser realizada por ese Dios que había medido las aguas en el hueco de su mano. ¿Puedo leer Isaías? Sí, hermana. Sí, muchas gracias. Vamos a buscar, hermanos, Isaías 40:12 y escuchemos la lectura. Adelante, hermana. ¿Quién midió las aguas con su puño y aderezó los cielos con su palmo? Y con 3 dedos allegó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con peso los collados. Amén. Gracias, mi hermana. Y fíjense cómo la lectura, hermanos, habla de cuestiones humanas, ¿no? Lo que nos lleva a imaginarnos a Dios como si fuera, ¿qué cosa? ¿Un qué? No solamente un humano, pero si está diciendo que dice, ¿quién midió las aguas con su puño? O sea, ¿quién podría medir el mar con un puño? Pues un gigante, ¿no? Entonces nos hace tratar de ver cómo fíjense cómo la mente allá nos lleva. Y hay quienes creen así que es Dios, ¿no? ¿Cómo? Pues un gigante. Y de hecho hay una cita en Isaías que así dice, ¿no? Que Dios está contigo como ¿qué? Como poderoso, ¿no dice así? Como poderoso gigante. Y aquí pues Isaías no es la excepción, ¿verdad? Y nos dice, con 3 dedos, ¿qué cosa? Dice, allegó ¿qué? El polvo de la tierra. Imagínense el tamaño que debe tener una persona para que con 3 dedos allegar el polvo de la tierra. O sea, lo que Isaías quiere hacernos ver es la grandeza, lo grande que es, no que así lo sea. ¿Estamos de acuerdo? No que realmente Dios tenga una mano y que con el puño o que haya soplado con su boca. Lo que nos está tratando de ver es que nosotros nos pongamos en ese lugar, imaginarnos un gigante. No, pues ha de ser terrible, ¿no? Imagínense que pase por aquí caminando un gigante como con esas características. ¿Cómo nos sentiríamos? Pues con miedo, ¿no? ¿No nos sentiríamos con miedo? ¿Y qué es lo primero que haríamos seguramente? Algunos gritar, otros correr a esconderse, ¿no es así? Entonces, eso es lo que
trata de transmitir el escritor. Y de hecho el párrafo nos está diciendo eso, es que es muy difícil imaginarlo. Y sobre todo cuando estamos hablando que Dios es creador y conocemos algunas creaciones de Dios que sabemos que son impactantes. ¿Alguno de ustedes ha experimentado, hermanos, el poder de la naturaleza? Bueno, voy a utilizar un lenguaje humano, así hablan los hombres. El poder de la naturaleza, dicen ellos. ¿Alguna vez ustedes han experimentado eso? ¿Han experimentado un terremoto de magnitud de más de 8 puntos, por ahí de 1985? Es una cosa terrible. No sé si han experimentado, o algunos de ustedes estuvieron en lugares en la costa cuando azotaron estos huracanes. O sea, es terrible, hermanos. Lo que está sucediendo ahorita, dice nuestra hermana España, tiene razón, lo que apenas pasó, creo, en Acapulco, que por cierto, nuestros hermanos están pidiendo cooperaciones para el estado de Guerrero. O sea, eso ¿quién lo puede comprender, hermanos? Ahora, imagínense si entendamos aquel que creó todo esto. Entonces, es donde dice el párrafo, pues es inimaginable. Pero nos da Isaías, ¿verdad?, que ya leímos, para tratar de entender cómo se hace el uso del antropomorfismo, al tratar de describir estos eventos que Dios hace. Pesó los montes con balanza, imagínense, dicen que las montañas pesan miles de toneladas, o sea, no existe máquina, no existe algo en el planeta hecho por el hombre que eso sea posible. Pero ¿quién nos dice Isaías que sí lo puede hacer? Esa es la esencia, que es Dios, hermanos, no que sea un hombre, no que sea un gigante, ¿no? Que hay tantas películas y tantos libros de fantasía que leemos, ¿no? Que vemos cómo hay hombres que se hacen grandotes y levantan y destruyen barcos y aviones. Bueno, es más o menos una alegoría, algo que trata de hacernos ver lo grande que es ¿quién? Su poder que es, como dice aquí, pues es inigualable, ¿no? ¿No es así? Dice aquí que pues es algo que no nos podemos imaginar. Dice lo último, ¿verdad? Dice algo que nunca había sido hecho ni podrá ejecutarse ¿por quién? Pues por un hombre, y definitivamente que cualquier obra que hagan los hombres, ¿quién lo va a superar? Imaginen ustedes, piensen en la obra más grande que ha hecho un hombre. Dios lo supera, hermanos, y lo ha hecho. Y sabemos que lo ha hecho porque hay muchas cosas que los hombres han construido y hubo algunos artefactos que no duraron ni días, hermanos, ni semanas duraron. Se maravillaba el hombre de hacer sus grandes construcciones y vinieron abajo, hermanos, vamos a decir, pues con la creación de Dios, ¿no? Y es la creación de Dios, entonces, ¿quién está allí en todo esto? Pues está Dios, está Dios, hermanos. Siguiente párrafo, es pequeño, aquí abajo y ahorita vamos a la parte de arriba. También una hermana arriba quiere ayudarnos con la lectura. Primero nuestra hermana y después ahorita nuestro hermano nos ayuda ahí arriba. El párrafo que sigue, hermana, el profeta. El profeta Jeremías dice: ocultaráse alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea. No hincho yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Jeremías 23:24. Él llena los cielos y la tierra, y nadie puede esconderse ante sus ojos. Hebreos 4:13. Amén. Amén. Gracias, hermana. Bueno, pues igual nos está haciendo con palabras humanas, ¿verdad? ¿Quién puede ocultarse? Como nosotros lo hacíamos a veces de nuestros padres, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no cometimos alguna cosa y nos escondíamos de quién? Pues nos escondíamos de nuestros padres, de los maestros, en muchos lugares nos escondíamos, tratando de que pues no nos vean, ¿verdad? Y aquí pues, dice profeta Jeremías, ¿y podemos hacer lo mismo con Dios? No, dice que con Dios no, con Él no podemos, con Él no hay forma. ¿Y por qué no? Porque Él es el creador, Él conoce todo, nos conoce. Nosotros cuando oramos y pedimos por las enfermedades, ¿qué es lo que oramos y qué decimos en nuestra oración? ¿Que Él conoce qué? Pues conoce nuestros huesos, ¿no? Decimos así, conoce nuestros órganos. A los médicos les cuesta trabajo encontrar dónde está la enfermedad, pero ya lo sabe Dios, hermanos. Por eso es importante conocer en esas figuras a Dios para poder entender cómo Dios está con nosotros, cómo me dirijo a Él. Eso es importante, ¿sí? Habían levantado la mano una hermana para la lectura y ahorita que baje nuestro hermano, le damos la palabra a nuestra hermana para que también ya le demos continuidad. Entonces, adelante, mi hermana acá arriba, quería también participar. Vamos a escuchar, mis hermanos, el siguiente párrafo. Gracias. Dice, de manera que Dios es un ser que nosotros difícilmente podemos describir. Sin embargo, Él se presenta a sí mismo a través de formas que nos permiten comprender alguno de sus atributos o acciones. En este sentido, en las Sagradas Escrituras, con frecuencia, se le presenta
con características humanas, ya sea físicas o sentimentales. No obstante, debemos tener claro que Él es espíritu, es decir, que no tiene carne y huesos como nosotros, según Juan 4:24 y Lucas 24:39. Amén. Amén. Gracias, hermana. Pero fíjense cómo ahorita este párrafo a mí me hace pensar en algo. Sí es cierto que se utilizan a través de formas humanas, pero son sobresalientes, ¿verdad? O sea, las formas humanas, pero sobrepasan, porque dice que, o sea, nos da a entender como que sí nos ve, pero dice que ve a quiénes. A todo, ¿no dice que todo lo ve? Entonces, pues sí ve, pero todo lo ve, ya es algo que sobrepasa a un humano. O sea, a pesar de que utiliza cuestiones humanas, la verdad es que sobrepasa cuando dice, porque dice que es misericordioso, pero más allá, más misericordioso que nosotros, ¿no es así? O sea, se eleva. Cuando en Dios se ponen esos atributos o se trata de representar o esas acciones, la realidad es que en Él se eleva, hermanos. En Él se eleva, ya lo mencionamos con Isaías. O sea, tiene dedos, pero no se compararían a los nuestros, ¿o sí? No se comparan. O sea, alguien diría, pues es como un humano, sí, pero no se compara. O sea, el tamaño, el poder, decía David en el Salmo, ¿no? Dice, ves muchísimo más allá de lejos los pensamientos. Y hoy el hombre con toda su tecnología, pues sí, ¿verdad? Con la tecnología podríamos ver hasta París, ¿no? Pero bueno, no, Dios no necesitaría de aparatos ni de tecnología para ver hasta París. Entonces, es sobresaliente, o sea, eso es importante también que lo veamos. Sí tiene atributos, pero cuando en Dios se mencionan esos atributos, sobrepasan, son extraordinarios, ¿no? Cuando se trata de ver, de escuchar, de caminar, ¿no? Dice, hay otro verso en Salmos que dice que la tierra es el estrado de los pies de ¿quién? Entonces, lo que nos está tratando de decir es esa grandeza que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Y mi hermana, aquí adelante, mi hermano, si me ayuda, quiere hacer una participación y proseguimos con la lectura posteriormente. Muchas gracias. Pasa a vosotros. Pasa a vos, hermano. Pues solo quiero compartir que esta lección me ha dejado con una edificación muy grande, porque vemos la humildad de Dios al bajarse de toda su potencia divina que tiene, toda su magnificencia, para aceptar ser descrito con características humanas. O sea, Él no que se haga menos, pero Él acepta que nosotros lo describamos con características humanas para que nosotros aprendamos la palabra de vida, porque sabe que eso es importante para que nosotros podamos comprender mejor todo el mensaje que Él tiene para nosotros. Les decía yo el sábado pasado, es algo que hacemos en la enseñanza con los niños, ¿no? El dar cualidades diferentes por ejemplo, a objetos inanimados, o incluso ahora, como estamos viendo, dar cualidades humanas, ¿no? A veces los niños tienden a antropomorfizar a los animales, por ejemplo, o incluso a las nubes, y todo eso forma parte de su enseñanza. Yo creo que nuestro Dios lo tiene claro y por eso acepta también que nosotros, o incluso que esté escrito en la Biblia, cómo oye, cómo ve, cómo huele, para que nosotros podamos entender mejor con nuestra mente humana, pues toda la magnificencia de Dios. Justamente porque el Salmo 8 dice que el ser humano es menor que los ángeles, y a pesar de eso nos dio la potestad sobre la tierra, ¿no? Sobre las cosas materiales que hay en este mundo. Y también esa humildad, como la enseñó a nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, que Él no estimó su poder divino que nuestro Dios le había dado y se despojó de Él para ser hecho un humano. Entonces, tanto nuestro Dios como nuestro Señor Jesucristo están dispuestos a veces a hacerse como humanos, en el caso de Dios, o en el caso de Cristo, que sí se hizo humano, para nuestra enseñanza y nuestra edificación. Sí, gracias. Muchas gracias nuestra hermana. De hecho, el párrafo eso dice, ¿verdad? Lo que ahorita nuestra hermana nos confirmó, dice, Él se presenta a sí mismo a través de formas que nos permiten comprenderlo. Y qué bien que nuestra hermana nos haga este comentario, porque es parte de que entendamos, hermanos, qué es lo que quiere Dios. Fíjense, a pesar de que es incomprensible, decía David, a pesar de todo eso, Él ve la forma, hermanos, de manifestarse, de que lo veamos, de que lo escuchamos, y utiliza cualquier elemento, hermanos, para que nosotros nos acerquemos a Él. Y esta herramienta es una de ellas, ¿verdad?
el que podamos, como les digo, con mi carnalidad. Decía la hermana un ejemplo muy importante. A veces los niños son más dados a esto, ¿no? Ayer estábamos, no sé qué día fue, el jueves o miércoles, estaba prestando atención a un escritor, a una lectura que teníamos, donde precisamente hablaba de eso, ¿no? De que la niñez nos da esa libertad de tener un pensamiento muy diferente a lo que hoy la sociedad nos limita. A veces la misma sociedad y las reglas ya bajan a los niños y está esperando que los niños pues entren en esa alineación. Y entonces cuando no, pues el niño llega a tener un pensamiento muy diferente. Y imagínense ellos cómo ven a Dios. Yo no sé si se acuerdan, hermano, los que nos tocó ser niños, que fuimos niños en la iglesia y nos hablaban de Dios, porque nos hablaban de Él, ¿verdad? Que nos ve y ora para que te escuche y te ayude. Y uno como niño se expresaba y teníamos una imagen. Yo sé que si les preguntamos a algunos, bueno, no sé si ustedes se acuerdan, estoy seguro que teníamos una idea, una imagen de cómo vemos a Dios. Y es cierto, el niño tiene este ejercicio. Y es maravilloso que la Escritura, con estos hombres, nos transmite eso. David, por ejemplo, ya lo vimos. Y se dan cuenta a qué personajes hemos leído. ¿De quiénes ha mencionado? Isaías, Jeremías. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué son ellos? Son profetas. ¿Y qué es un profeta? Es aquel que habla en lugar de Dios. Y fíjense cómo ellos son los que nos traen más esto, ¿no? Nos ayudan a darnos más todavía, porque vamos a seguir viendo más profetas más adelante. Y digo, David pues también es considerado profeta, el mismo Moisés, que es nuestra hermana, son algunos de ellos considerados profetas, porque son los que nos traen precisamente estos conceptos. ¿Quién me ayuda con el siguiente párrafo, hermanos? ¿Alguien? Mi hermana aquí abajo, mi hermano Prócoro, si me ayuda para que vayamos avanzando con esta lectura. El siguiente párrafo, ¿cómo dice? En consecuencia, a fin de que nuestro limitado entendimiento podamos comprender el mensaje divino que Dios nos entrega en su palabra, existen dos conceptos que se usan en las Escrituras. Estos constituyen una figura de la retórica que es parte importante de la prosopopeya. Estos conceptos implican atribuirle a Dios formas y sentimientos humanos. El que sigue, hermana, ayúdenos con el siguiente. Sí, la figura retórica que se utiliza para asignar a Dios formas o partes humanas se llama antropomorfismo, mientras que para atribuirle sentimientos humanos se emplea el antropopatismo. Hasta ahí, hermana. Sí. Sí, muchas gracias. Pues aquí ya nos después de haber de tener ese acercamiento con Dios, hermanos, después de comprender su grandeza, que es completamente distinto a nosotros, que es espíritu, ¿no? Que no es materia, empezamos ahora a ver la figura. Dice que vamos a utilizar estas herramientas, estos conceptos que nos ayuden precisamente a entenderlo. Son conceptos, ¿verdad? Son figuras, son definiciones, ya lo hemos mencionado, pero que las entendemos. Que cuando oramos, cuando leemos la ley, cuando cantamos algún salmo, porque los salmos también están llenos de retóricas, los cantos que elevamos y otros que componen nuestros hermanos tienen figuras de retóricas, pues ahora sí entendemos que son conceptos, ¿verdad? Y ya nos explica que el concepto de antropomorfismo, ¿qué es? Dice que es asignar, ¿qué? ¿A Dios qué? Formas o partes humanas. Y que en el caso del antropopatismo es atribuirle, ¿qué? Sentimientos humanos. Entonces, esos dos párrafos pues nos ponen en esta posición. Vamos a leer el siguiente párrafo que ya nos da este ejercicio sobre citas bíblicas, nos da un poquito más profundidad sobre la palabra, sobre este vocablo antropomorfismo. ¿Quién nos quiere ayudar a leer, hermanos, esta parte para que sigamos cerrando? Adelante, mi hermano, Mauro, si nos ayuda nuestro hermano con el micrófono, con el siguiente párrafo, la siguiente hoja, mi hermano, la página 14. Quería yo comentar, querido hermano, que, bueno, desde luego, todos sabemos que la palabra antropomorfia viene del griego antropos, que es hombre, y morfes, forma. Entonces, la forma de hombre. Y esto proviene del Génesis, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, pues nosotros pensamos que eso, que tiene una forma parecida a nosotros. Ahora, ya en la historia universal, la religión creada por nuestros antecesores en el Génesis,
es su gran valor es que en el mundo de entonces se tenían muchos dioses de muy diversas formas, había dioses de la lluvia, del fuego, etc. Y en nuestros antecesores ya Dios permite que tengamos una religión de un solo Dios, y ese es el gran avance de nuestra religión, que la religión fundada por Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y ya tiene a un solo Dios, y ese es el gran descubrimiento y el gran avance que ha permitido a la humanidad llegar hasta estos tiempos ya en una forma monoteísta en la civilización occidental. Eso es lo que quería. Muchas gracias, hermano. Gracias. Pues bien, nuestro hermano, de hecho, nos dio hasta un preámbulo para lo que dice el párrafo, porque precisamente lo que nuestro hermano comenta menciona esto, y algo importante que menciona nuestro hermano también con respecto a, ya mencionó el Génesis, que también es correcto, y nada más me gustaría puntualizar lo que mencionaba acerca de los otros dioses. La realidad, hermanos, y lo que precisamente nos arrojan esos estudios sobre estos supuestos dioses, así le voy a decir realmente la palabra, pero realmente la mayoría tienen su origen en una persona. O sea, cuando se han hecho estudios sobre lo que para las otras civilizaciones era un dios, en realidad estaba basado en una persona, ¿sí? Ya sea algún antecesor, algún personaje muy fuerte de su época, que con el paso de los años pues se da ese estatus de superioridad, pero estaba basado en un hombre. Y en el caso de Dios, pues en el caso de Dios no, en el caso de Dios no lo es. Y de hecho, me gustaría nada más mencionar un salmo que nos da precisamente este entendimiento tan importante de Dios sobre los otros dioses, como así vamos a decirlo, ¿no? O lo decimos que sí, ¿verdad? Los que conocemos un poquito de escritura, de gramática, sabemos que con qué letras se escribe cuando hablamos de dioses. Con minúscula, ¿no? Y cuando es Dios, al ser que estamos hablando ahorita, ese ser supremo, ¿es con qué? Con mayúscula, siempre, ¿no? Aun cuando estamos escribiendo y sabemos que siempre la primera es mayúscula, aun cuando en el escrito a la mitad va Dios, siempre va con mayúscula. Salmos 96, hermanos, y de hecho lo cantamos. Este salmo lo cantamos, Salmo 96, versículo 4 me parece que es. Lo voy a leer yo. Dice así, Salmo 96, 4, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, terrible sobre todos los dioses, que en realidad son hombres, ¿no? Es lo que yo a lo que quiero hacer ver. Esos dioses que nos han dicho o que hemos escuchado de la antigüedad, en realidad son hombres. En Egipto, ¿a quienes subían al grado de Dios? A sus faraones, eran hombres. Aquí en México, en la cultura mesoamericana, se cree que seguramente era algo muy semejante. Esos personajes como Quetzalcóatl, se cree que han de haber sido algún hombre, pero no un Dios poderoso como el que tenemos, que tiene un origen en algún lado humano. Ya decía nuestro hermano Mauro muy bien en el libro de Génesis, ¿dónde es la creación de todo? ¿Es en Dios? ¿Es en Él? Así lo dice, ¿no? ¿Hagamos a quién? Y la realidad es que todas las civilizaciones es al revés, ¿no? Han hecho a sus dioses a su imagen, pero en el caso del Dios que conocemos, el Supremo, Él es al revés. Él es el que hizo a nosotros. Y también lo confirma otro salmo, ¿no? Cuando dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ahí está, ese es el Dios del que estamos hablando. Gracias a nuestro hermano por su comentario. ¿Qué me ayuda con la lectura de este párrafo? Ya nuestro hermano nos avanzaba un poquito y prácticamente lo que dice el siguiente párrafo. Adelante, mi hermana, el vocablo. El vocablo antropomorfismo está compuesto de dos voces griegas. Antropos, hombre, y morfet, forma en Éxodo 7:5, Isaías 23:11 se menciona que Dios tiene manos por su parte en Reyes, Segunda de Reyes 19:16 y Nehemías se dice que Dios tiene oídos. Isaías 66:1 nos comenta que Dios tiene pies en Salmo 84:9 y Deuteronomio 4:34 y 5:5, Dios tiene ojos, etcétera, etcétera.
Gracias, hermana. Vamos a considerar algunas citas, mis hermanos, aprovechando que estamos hablando de estos hombres de los profetas. Vamos a ver Isaías, vamos a ver algunas para que podamos avanzar. Si tienen la cita, la pueden leer, Isaías 23:11. Si yo la encuentro, pues yo la leo. Isaías 23:11, levantan su mano y nuestro hermano se acerca con el micrófono para que consideremos solamente algunas. Vamos a leer Isaías, vamos a leer Nehemías para que si quieren adelantarse, y la otra cita de Isaías 66:1. Nuestra hermana allá atrás, mi hermano ya tiene una cita. Bueno, aquí adelante. Diga la cita, hermanos, la hermana a la que va a leer. ¿66:1? 23:11, ¿cómo dice, hermana? Amén. Ahí está entonces esa figura que nos dice, ¿verdad? Dice que extendió sus manos. En la parte de atrás había levantado nuestra hermana. ¿Con cuál cita nos apoya, hermanas? ¿Nehemías 1:6 o Isaías 66:1? Ahí ayúdenos con una de las dos citas, nuestra hermana. Vamos a considerar estas tres que son de los profetas y que pues nos da algunas características. Antes de leerlo, nada más nos dice qué cita es, hermana. 66:1 dice: Jehová dijo, así es el cielo, es mi solio, y la tierra estrado de mis pies, donde está la casa que me habréis de edificar y donde esté el lugar de mi reposo. Amén. Ese es Isaías 66:1, ¿verdad? Sí. Isaías 66:1, ya habíamos comentado, ¿verdad? Sí. Que habla acerca de los pies. Y en la última cita, que es Nehemías 1:6. Si alguien la tiene, se puede parar, nuestro hermano se acerca, si no, yo ahorita la leo, hermanos. Nehemías 1:6. Bien, yo la leo, hermanos. Dice así, Nehemías 1:6. Dice, esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, para que yo hago ahora delante de ti de día y de noche, y por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos contra ti cometido, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Amén. Aquí veo yo que utiliza este recurso el profeta cuando hace referencia de que Dios esté atento a su oído, a que es algo muy importante lo que le va a decir. Bueno, consideramos que todo es importante, pero él tiene una particularidad, porque ¿qué le va a decir o qué le está confesando? Dice que se han cometido ¿qué? Pecado. ¿Quiénes? Todos los hijos de Israel. Entonces, pues imagínense, es una situación muy fuerte la que va a tratar el profeta. Entonces, utiliza también el recurso, dice que esté tu oído atento, ¿no? Tus ojos, ¿cómo dice? Abiertos, como si en algún momento lo cerrara. La realidad es que no, esto no sucede. Es lo que quiere utilizar el escritor y el que está hablando con Dios en ese momento, al hacerle ver. Y repito, hermanos, no son oídos, aun cuando fuera así, no igual a los que nosotros tenemos, ¿verdad? Es una atención que Dios va a poner en esta oración de este profeta de una manera muy especial y muy particular, sobre todo por lo que le está diciendo, ¿no? Está confesando una falta no solamente de él, sino de quién, de todo el pueblo. Entonces, veamos nosotros entonces cómo se utilizan estos recursos. Bueno, hay más citas, esas las podemos leer. Al final, antes es lo que quiero también, al final, antes de terminar, mostrar algunas ideas precisamente con otras citas que nos ayuden a hacer este comparativo. Y tenemos el antropopatismo también en el siguiente párrafo. ¿Quién nos puede ayudarlo a leer? ¿Alguien que nos ayude con la lectura, hermanos, del siguiente párrafo? Por su parte, bueno, lo voy a leer yo, hermanos. Dice así: por su parte, antropopatismo, del griego antropos, hombre, y patos o patos, sentimiento, consiste en atribuir a Dios sentimientos y emociones humanas, con el propósito de entender más fácilmente su forma de actuar. Las Sagradas Escrituras dicen que Dios es celoso, en el caso de Éxodo 25, se enoja, en Números 25:3, que experimenta pesar o arrepentimiento, en el primer libro de Samuel 15:35, en Génesis capítulo 6:6, que tiene compasión, según Jeremías 31:20, amor en Jeremías 31:3 y odio en Amós 5:21, y así hay más. Y como vemos, insisto, quienes más utilizan esos recursos, ¿quiénes son? Jeremías, Amós, Moisés, ¿quiénes son? Los profetas. Los profetas son los que estamos viendo que son más a mostrarnos estas expresiones de, en este caso ahora, sentimientos, ¿verdad? Y aquí nos dice que experimenta pesar o arrepentimiento. ¿Quién realmente experimenta el pesar o el arrepentimiento? ¿Quién experimenta esto, hermanos? Pesar o arrepentimiento.
El hombre, nosotros, sabemos lo que es. ¿Algunos de ustedes han tenido arrepentimiento y pesar? O sea, es un sentimiento fuerte, es un sentimiento poderoso. Entonces, el profeta, en este caso, en Génesis y Samuel, pues se lo asocian a Dios. Igual en el caso del odio. Y es un sentimiento fuerte, un sentimiento duro y hasta un sentimiento negativo, podríamos pensar. Pero el profeta lo utiliza. ¿Y para qué lo estará utilizando? Amós 5:21. Vamos a leerlo. Quizás, yo creo que en el tema del amor, en el tema de que se goza, no tenemos muchas dudas, pero quizás en estos donde ya utilicen algunos sentimientos muy extremos, vamos a decirlo así, como que nos pone a pensar. Vamos a ver Amós capítulo 5. ¿Estamos ahí? Dice el versículo, voy a leer desde el versículo, ¿es el 20? Es del 20, voy a leer desde el 20. Dice Amós 5:20, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz obscuridad, que no tiene resplandor? Abominé vuestras solemnidades, y no me darán buen olor vuestras, ¿qué? Asambleas. Y utiliza este sentimiento de aborrecer, o bueno, nos dice el escritor en nuestro cuaderno de lecciones, como una especie de odio. Y pues se lo ponemos a Dios, pero ¿por qué lo están poniendo, hermanos? ¿Cómo está haciendo el hombre aquí? ¿Está siendo bueno o malo? Porque lo que presentaban a Dios, ¿cómo lo presentaban? ¿Se acuerdan cómo presentaban sus ofrendas, sus sacrificios? ¿Cómo eran? Eran imperfectos, ¿no? Tenían ellos cómo presentarle a Dios un sacrificio como perfecto, y lo que hacían ya era imperfecto. Y sabemos que en esas épocas no solamente le rendían culto a Dios, ¿a quién le rendían culto también? Pues a otros dioses, ahí los tenían. Entonces esto, dándole ese sentimiento humano, ¿cómo tenía a Dios? Si fuéramos nosotros humanos, ¿cómo lo estamos pensando nosotros? Como si estuviera como enojado, como si estuviera molesto. Entonces el profeta tiene que transmitir esto al pueblo, y eso dice, porque el que lo está diciendo, ¿quién es? ¿Quién lo dice? Dios lo está diciendo, así dice, abominé vuestras solemnidades, así lo dice. Isaías también es uno de los que más recuerdo, y creo que normalmente pongo más de ejemplo tratándose de estas comparaciones. Isaías capítulo 1, porque es lo mismo, son reflexiones semejantes, pero es el profeta que está hablando en lugar de quién. Y es el profeta el que está utilizando recursos humanos para que podamos entenderlo. Dice el versículo capítulo 1, de Isaías 1:3, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo. Fíjense cómo le pone ese sentimiento de ira. Al santo tornóse atrás, porque habéis de ser castigados. ¿Por qué debéis de ser castigado aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y aquí les explica pues lo que estamos mencionando. Dice el versículo 13, no me traigáis más vano presente, ya estaba hablando Dios. El perfume me es abominación, luna nueva y sábado. El convocar asambleas, muy semejante a lo que dice Joel, no las puedo sufrir. Son iniquidad, ¿qué cosa? Y aquí entra un dilema, ¿no? Porque hay quienes creen que entonces ya no deberíamos de hacer fiesta. Porque como aquí dice que en ese momento el profeta está utilizando sentimientos humanos para reflejar al pueblo lo que en ese momento es el pesar para Dios, ahora ya ellos dicen, no, pues aquí está, mira, pues entonces ya no hagamos fiestas. Fíjense cómo se transgiversa, hermanos, el pensamiento y el propósito que el profeta quiere transmitir al pueblo. ¿Cuál es el propósito que el profeta quiere con estas reflexiones? Pues que se arrepienta. El que se tiene que arrepentir, ¿quién es? ¿El hombre o es Dios? Pues es el hombre, el que debe de sentir el pesar, ¿quién es? El que debería sentir el celo por las cosas de Dios, ¿quién es? Pues es el hombre. Eso es lo que está tratando de decirles el profeta, que se arrepientan, que se corrijan, que dejen a sus dioses falsos, que entreguen presentes buenos. No está diciendo que ya quiten las fiestas y el sábado. O sea, eso es completamente fuera de contexto y completamente fuera de lo que el profeta está transmitiéndole al pueblo de Israel. Vean entonces la importancia, hermanos, de entender estos conceptos y lo que los profetas tratan de transmitir. No es hacernos ver ni creer que Dios es un hombre, no, sino es que con esos sentimientos de hombre yo reaccione, ¿estamos de acuerdo? Yo cambie, yo soy el que va a cambiar, ¿quién va a ser? Ya lo dijimos, pues voy a ser yo. Y ahorita vamos a ver una cita más adelante, ahorita en la última reflexión, donde Dios no cambia, donde Dios tiene su manera de ser es inmutable, dice la Escritura, ahorita lo vamos a ver en Santiago. Entonces el que sí va a cambiar, ¿quién va a ser? Pues voy a ser yo soy el que sí voy a cambiar.
Muy bien, pues ahí tenemos esos párrafos. Prácticamente hasta aquí es la lectura que hace referencia a estos conceptos. ¿Sí, mi hermana? ¿Un comentario nos ayuda? Adelante, mi hermana, ¿quién si nos ayuda con el micrófono? Sí, hermana. Porque si bien habla que Dios no está contento con muchas cosas de las que hacemos, también nos ama. Y el amor que dice es, Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo ha diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Amén. ¿Este es Jeremías? Sí. Jeremías 31:3. Gracias, hermana. Y fíjense cómo, insisto, cuando se habla de esos entendimientos de Dios, son como más allá del nuestro, ¿no? ¿Cómo dice la cita? ¿Escucharon? Prestamos atención a lo que dijo nuestra hermana de amor con Dios. ¿Cómo lo menciona como un amor qué? Amor eterno. Entonces, ¿el amor eterno en dónde está? Está en Dios. Nosotros vamos a morirnos, hermanos. Y yo no sé si alguna vez alguno de ustedes ha amado, pero pues solamente Dios sabe qué tanto durará ese amor que podamos sentir por alguien. Y aun cuando sea hasta la muerte, pues hasta la muerte duró. Pero el amor de Dios, ¿cómo es? Ese es eterno. Entonces vean que a pesar de que podemos ver sentimientos humanos, en Dios ¿cómo es? O sea, es total, ¿no? O sea, eso supera completamente lo que en el hombre pueda existir. Eso también es importante. Y quizás, si a lo mejor escuchamos las reflexiones sobre ira y sobre el sentimiento de dolor, podemos pensar lo mismo. Porque hay una cita que dice así, ¿no? Ay de aquel que caiga en las manos ¿de quién? Del Dios terrible. Ay de aquel, porque dice Dios no puede ser ¿qué? Cuidado. Entonces, vean cómo se intensifica en Dios estos sentimientos humanos. No que los tenga, vuelvo a repetir, pero es para que nos demos cuenta. Si nosotros hemos amado, no sabemos lo que es el amor de Dios, la verdad, hay que ser francos. Y quizás Dios quisiera que entendiéramos eso nosotros, cómo ama a Él. Y ahí está Jesucristo, ¿no? Jesucristo es un ejemplo del amor de Dios. Y a veces ni siquiera el amor de Jesucristo que mencionaba nuestra hermana, que fue carne, a veces ni siquiera lo alcanzamos a entender. Esto es lo que nos tiene que llevar a la reflexión de estos conceptos. No nada más es saber la definición y dónde está. No, es eso. Me quiere decir algo, a mí me está diciendo, porque yo soy el humano, yo soy el que siente, yo soy el que ama y el que odia. Y cuando se trata de esos sentimientos con Dios, son totales. Esa es la reflexión, no que Dios sea un humano, no que Dios sienta, no que se enoje o se arrepienta. Dice Génesis, cuando habla del diluvio, dice Dios arrepintióse en su corazón, creo que es Isaías, no la leímos, Génesis 6:6. Dice, pesóle haber creado al hombre, ¿no? Y alguien dice, mira, pues ahí está, mira, se arrepintió. Bueno, es lo que me está transmitiendo a mí Moisés, que entienda yo con mi sentimiento humano. Los últimos 2 párrafos para que cerremos, hermanos, esta lectura y posteriormente un comentario que tengo yo también. Aquí adelante una hermana nos ayuda con el siguiente párrafo y atrás nuestra hermana con el siguiente. Son 2 los que nos quedan, hermanos. Ahorita se acerca nuestra hermana con el micrófono, hermana. Adelante. Gracias, hermanito. Ahora suena muy natural decir que Dios oye nuestras oraciones, aunque en realidad no tiene oídos. Ve nuestras acciones, aunque no tiene ojos. Viene para ayudarnos, aunque está presente en todo momento. Vuelve su espalda a los pecadores, aunque no tiene espalda. Y sobre todo, que olvida nuestros pecados. Debemos tener presente que todas las emociones y sentimientos que se atribuyen a Dios a través de la prosopopeya se deben considerar libres de pecado en Él. Amén. Gracias, mi hermano. Definitivamente porque no es humano, ¿estamos de acuerdo? Y hay otra cita que lo dice, Dios no es hombre para que ¿qué? Ahorita ya me estoy adelantando, pero al final lo voy a mostrar. En Éxodo, Dios no es hombre para que mienta. Pero bueno, ya vimos que sí podemos utilizar algunos recursos para, como este párrafo creo que nos da mucha claridad. Definitivamente que no tiene ese sentimiento de locura cuando hablamos de tener un odio, porque a veces el odio puede llevar a que cometamos crímenes terribles contra las personas. No, ese no lo tiene Dios. Que sí, definitivamente sí hay justicia en lo que Dios hace, no confundir el odio con la justicia. Cuando se trata de la justicia de Dios, y es cuando menciona la cita que es terrible, es cuando nosotros nos comprometemos a hacer algo, ¿y qué cosa? Y no lo hacemos. A veces le pedimos a Dios cosas y no cumplimos.
y decimos que Dios se va a enojar. Bueno, realmente el que va a ser consecuente con eso, ¿quién va a ser? No tanto que Dios se enoje, sino que pues si no le cumplí, ¿qué es lo que merezco por justicia? Pues merezco un castigo, ¿no? Si no cumplí, pues va a ser el castigo, pero va a ser consecuencia de mis mismas acciones. Y el último párrafo, hermana, se nos ayuda a leerlo porque va conectado con este. Dice, hermanos, la razón por la que se emplea esta figura de retórica es para poder hablar de los actos de Dios a través de la ilustración tomadas de experiencias humanas, lo que permite llegar a comprender mejor el mensaje que Dios tiene para nosotros. Amén. Bien, muchas gracias, hermana. Y esa es la intención y el propósito de estas lecturas, el que podamos entender lo que Dios quiere. Siempre que leamos conceptos humanos en Dios, es porque Él quiere hacia nosotros. Va dirigido hacia mí el arrepentimiento, puede ser también, decía nuestra hermana, el amor. Todas esas experiencias tienen que ver con lo que yo puedo o no puedo hacer, porque yo sí lo conozco. Como humano yo sí experimento el odio, el rencor, la compasión, ¿no? O sea, el celo, como humano lo sé. Entonces me ayuda a acercarme más a quién. Ese es el objetivo, ¿estamos de acuerdo? El objetivo dice finalmente que es comprender y acercarnos más al mensaje que Dios quiere darnos. Y si mis hermanos me apoyan con esta lámina, que por ahí traía yo una, si me ayudan con esta vamos a cerrar la lección. Y solamente es eso, hacer esta reflexión de estas características humanas y lo que yo trato de entender, esas cualidades en Dios que se hacen como más excelsas, ¿no? Dice, figura humana, ya lo vimos en características humanas, cuando se trata de figuras vemos que le da brazos, le dan manos, nos mira, decíamos, nos oye como si tuviera ojos, se alegra, porque también se alegra, ¿no? Dice la Escritura, que se gozó Jehová, en algunas citas lo menciona, y que está alegre, ¿no? Alegremos a nuestro Dios, y es celoso, ya lo vimos que también, de hecho lo dice el mandamiento, ¿no? Tu Dios que es celoso, dice, y le pesa, ya lo vimos también en Génesis, bueno, no lo vimos, pero Génesis 6:6, cuando habla del arca, antes de que venga el arca de Noé, hace mención que le pesó en su corazón, no solamente le pesa, sino tiene corazón. Pero de acuerdo a las cualidades, es entender que en nuestro Dios, ¿cómo se hacen? Se intensifican, se hacen mucho más fuertes. Y el propósito que tiene es entender más y conocer más a Dios. Tiene un pensamiento profundo. ¿Qué cita está ahí, hermanos? No la alcanzo a leer. ¿Salmos qué dice? ¿Sí la ven ustedes? Salmo 92:5. Vamos a buscar Salmos 92:5. Me gustaría que leyéramos algunas de estas citas, precisamente por lo que nos está transmitiendo con respecto a Dios y nosotros. Ahí está la cita. Muchas gracias a nuestros hermanos. Dice, lleguemos, ¿qué? ¿Es 92? Ahí le estoy leyendo 95:2. Es 92:5. Dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Muy profundos son tus pensamientos. Y a mí me hace preguntarme, ¿Dios tiene pensamientos? Pues los pensamientos son un tema humano, pero dice, habla de una profundidad. Yo creo que la forma en Dios, como le digo, es algo que no puedo comprender. Es muy profundo lo que Dios... Y si hablo de profundidad, fíjense cómo me ayuda a entenderlo. ¿En qué piensan ustedes si hablamos de profundidad? ¿No piensan en el mar? ¿No se han metido en el mar, hermanos? ¿Algunos se han metido al mar? ¿Y han visto el fondo del mar? No se ve. Es una cosa impresionante. Cuando uno lo reflexiona, le da a uno hasta miedo estando allí y a unos ya no se quieren meter. Y hay lugares donde el agua es un poquito más transparente y se ve, no, dice uno, esto no puede ser, y siente uno que se le va. Dicen, no sé si sea verdad, pero algunos exploradores dicen que hay muchos lugares en las profundidades que todavía no conoce el hombre, no puede alcanzar. Entonces ahí entiendo lo que dice la cita. Que tan profundos son los pensamientos que ni siquiera nosotros tenemos alcance de eso. No lo podemos alcanzar. Si no alcanzamos las profundidades de la mar o con algunos aparatos, ¿no? Súper... Y no. Entonces es algo, decía David, es incomprensible. Entonces ahí se confirma. La siguiente, ¿cuál es la siguiente que dice, hermanos? Es sin cansancio. Isaías 40:28. ¿Nosotros nos cansamos, hermanos? Sí, hermanos, hay quienes nos cansamos a veces hasta de no hacer nada. 40:28. Y es un cansancio feo, ¿verdad? Porque cuando es un cansancio por trabajo, pues uno siente satisfacción, pero cuando no hemos hecho nada y nos duelen los huesos, híjole, es horrible eso, es más feo. Y dice el 28 de Isaías 40, ¿no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra?
No se trabaja, ¿ni qué? Ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, utiliza esto, pero vuelvo a repetir, se va más allá. En Dios, Él no se cansa. O sea, si pensamos que tuviera cualidades humanas, pues pensemos en alguien que no se cansa. Y eso no existe, la verdad. O sea, todos nos cansamos. De alguna otra manera, decimos que el cuerpo nos cobra la factura, ¿no? En Dios no, eso no existe. Ahí está claro. Él no se cansa. Entonces, no duerme, ¿no? Hay quienes así lo ven, como si estuviera viéndonos día y noche. Fíjense cómo utilizamos, regresamos a los conceptos humanos. Pero así es el Espíritu. El Espíritu no se cansa, no se fatiga como nosotros. Y todavía Isaías dice al final, pues no hay quien alcance a entender ese sentimiento. Tenemos ahí una más, no sé si es Santiago la que sigue. Es Primera de Crónicas, vamos a leer primer libro de las Crónicas, capítulo 16, 34. Primer libro de las Crónicas, 16. Los hermanos son ahí más rápido que nosotros, miren, ya pusieron la cita. 16, 34. Dice, celebrad a Jehová porque es bueno, porque su misericordia es eterna. Y entonces decíamos que Dios es el eterno. Entonces, ¿su misericordia cómo es? ¿Su amor cómo es? Pues es eterno. Y es algo que yo no sé si lo alcancemos algún día a entender. Pero fíjense cómo han pasado años, han pasado generaciones de hermanos, de iglesias, de todo, y ahí sigue, hermanos, el amor de Dios sigue trascendiendo. Entonces podemos entender un poquito esa eternidad, un poquito, porque ya vimos que eterno es el que no tiene principio y no tiene fin. Y eso lo podemos entender, la verdad es que como humanos no lo entendemos. La ciencia no puede explicar esto, hermanos. No hay forma de que la ciencia explique la eternidad. No lo va a hacer, no puede. Y no es porque no quiera o porque quieran ir en contra de Dios. No se puede, no se puede explicar. Hay conceptos hoy en día en la física humana que tiene que haber un principio, así lo dicen, ¿no? Dicen, tiene que haber una causa-efecto, y pues ¿cómo? Ahí ya no entra Dios, porque Dios no tiene ni principio ni fin. Entonces, dice la Escritura que para el hombre es ¿qué? Es locura, se pierden, los hombres se pierden, hermanos. Muchos de esos personajes, de veras, si se han analizado algunos de ellos, se han perdido, pero perdido de manera terrible, han terminado en la locura total, algunos de estos hombres, ¿no? De ahí escuché un personaje, creo que estaba enamorado de una paloma, no sé si sea verdad, pero se perdió completamente. Y otros escritores más que no pueden entender. Ya lo dijo Isaías, tiene razón, no se puede comprender. Y tenemos, voy a saltarme por cuestión de tiempo, Job 37, 23 habla que es el Todopoderoso. Me gusta esa cita de Santiago, esta cita es importante y es la que precisamente nos hace ver que no hay ningún cambio en nuestro Dios, no es como nosotros. Nosotros somos cambiantes, hermanos. Hoy amo y mañana odio, y a veces tardamos hasta 5 minutos entre el amor y el odio. ¿Cómo le llaman a eso? Ser voluble o ser, creo que también dicen bipolar, ¿no? Entonces, así somos. Y Santiago 1:17, ¿qué dice, hermanos? Ahí está. Se me traspapeló, lo vamos a leer aquí en la pantalla. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto es de ¿quién? Toda buena dádiva y todo lo es del perfecto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de ¿qué? No cambia, no lo hay, no hay mudanza. Nosotros sí cambiamos, y gracias a Dios cambiamos, ¿verdad? Esperemos que sea para bien, porque precisamente el arrepentimiento es eso. Y aquí es donde choca a veces en algunas personas, ven contradicciones, porque por un lado dice que se arrepiente, pero por el otro dice que no cambia. Bueno, tú como hombre así eres, por eso no lo entiendes, porque tú sí hoy puedes decir que sí, mañana dices que no, y lo peor, el hombre hoy dice que sí, y mañana ¿qué creen que va a decir? Yo no dije que sí. A ver, ¿dónde dice? A ver, muéstrame, enséñame donde te dije que sí. Fíjense nada más hasta dónde llega el pensamiento del hombre. Y con Dios así no es, hermanos. Dice, Dios hizo, Dios dijo, ¿y qué? Y Él hará, dice también algunos escritores. Y Santiago dice, no hay sombra, Él no cambia. Ni siquiera, para que entendamos, fíjense, ni siquiera la sombra, ¿no? O sea, no, vuelvo a regresar, los hombres se pierden cuando tratan de tratar de comprender a Dios un poquito. Que la última, hermanos, creo que tenemos un concepto más. Ya me lo quitaron, ya voy a terminar ahora sí. Todo lo ve, esta también ya lo mencionamos, pero ahí están las citas, no lo voy a leer porque ya se nos está yendo el tiempo. Proverbios 15:3, Salmos 33:14, dicen que nuestro Dios, ¿qué cosa? Si queremos pensar que como hombre ve, pero todo lo ve, eso ya rebasó a los humanos, ¿no?
Porque nosotros, por más que queramos ver todo, no podemos ni siquiera en nuestros ojos hacerlos que cambien, que vean de este lado y para acá. No se puede. A pesar de que oímos cosas que no, ¿verdad? Y a pesar de que alcanzamos, o hasta nosotros, a nuestros hijos, algunos usamos ese concepto, ¿no? Y les decimos, no, pues si yo lo sé, ya sé lo que vas a decir. Y hasta los hijos, algunos se espantan y se sorprenden porque, pues, ay, sí es cierto, ¿no? Lo que yo iba a hacer me lo dijo, pero porque yo ya lo hice, pues ya soy igual que mi hijo, ¿no? Pues cómo no voy a saber lo que hace en la adolescencia si yo lo hice. Pero esa es mi humanidad, pero no porque lo pueda alcanzar a ver yo más allá, como en el caso de Dios. Es diferente, hermanos. Mis hermanos, este es el propósito de nuestra lección. Lo que nos quiere hacer es reflexionar en estos conceptos para que podamos entender más a Dios y lo mejor, acercarnos más a Él, escucharlo más, hermanos. La invitación es escuchar más a Dios cuando vienen estos conceptos de amar, de ese amor eterno, de esa misericordia eterna. Yo creo que nosotros no vamos a ser como Dios, hermanos, pero creo que podemos alcanzar un poco de esa espiritualidad que Dios quiere que tengamos. ¿O no quieren ser espirituales, hermanos? ¿Queremos permanecer siempre siendo hombres y humanos? Porque vamos a morir. Dice la Biblia que vamos a morir, esa es nuestra condición. Pero el espíritu, ¿qué cosa? El espíritu no muere, el espíritu dice que vivifica y que crece más. Entonces tenemos que aprender a conocer más de esos sentimientos, cómo se intensifican en Dios, en el amor, en la bondad, en la misericordia. ¿Cómo debo de aprenderse a ser yo? A que mis sentimientos cambien. No puedo quitar mis sentimientos humanos, eso no va a suceder a menos que muera. Pero sí puedo dirigirlos de una mejor manera, así como Dios me está enseñando. Ya se mencionó acerca de un personaje que vino a la tierra siendo espíritu y como siendo hombre nos demostró cómo es posible, porque él también se enojaba o no. Y pues era hombre, pues claro. ¿Y lloraba o no lloraba? Pues también lloraba, pues como cualquiera de nosotros. Pero vean el control y vean ustedes la manera en la que Jesucristo tenía estas emociones y este poder en su carne. Eso es lo que quiere para nosotros. ¿Va a costar trabajo? Yo creo que sí, hermanos. Lo primero que dijo David, aceptarnos, reconozcámonos, dice nuestra hermana. Hay que reconocernos, humildad, quién soy, cómo soy. Una vez que me reconozco, que la riego, que me equivoco, que miento, que he engañado, que hoy digo que sí, mañana digo yo no lo dije, pues que nos pase como a David, ¿no? Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? David cambió completamente, hermano. Le cambió la vida en ese momento cuando el profeta le hizo ver sus mentiras. Y no tuvo otra más que doblarse a Dios y aceptar completamente su voluntad. ¿No? ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo que iba a hacer con su vida y con su familia? Yo no sé si seríamos capaces nosotros de soportar eso a cambio de tener el perdón de Dios. Y Él lo aceptó completamente. Dice, lo que tú hagas, lo que tú digas, yo lo acepto. Y se quedaba callado cuando veía cómo hacían pedazos a sus hijos, porque sabía que Dios ya tenía para él algo, tenía que pagar las consecuencias. Entonces aprendamos, hermanos, ese es el propósito de nuestra lección, antropomorfismo y antropopatismo, el que nos acerquemos, el que conozcamos más a Dios a través de nuestros sentimientos. Las preguntas pues ya están contestadas. ¿Qué debemos entender por antropomorfismo? Darle formas, ¿verdad? Figuras a nuestro Dios como de hombre. ¿Qué entendemos por antropopatismo? Sentimientos, que también ahí vienen. ¿Dios es un ser como nosotros, con cuerpo físico? No, no lo es. Él es un ser espiritual. Mencione 3 citas en las que se muestra la figura de antropopatismo, aludiendo a Dios. Y ya mencionamos creo que más de 3, hermanos. Vienen algunas en nuestro cuaderno y pues yo les compartí algunas que también podemos utilizar. Y luego dice, mencione 3 citas donde se muestren el antropomorfismo, igual vienen 3 en el cuaderno y ya compartimos algunas en Isaías, ya lo mencionamos, en el libro en Santiago, donde nos hace ver como si tuviera, ¿no? Dice, no tiene sombra de variación. ¿Tiene sombra? ¿No? Entonces está utilizando pues uno de estos conceptos, ¿verdad? Pero nos queda claro que quizás lo que él también la pregunta, antropopatismo hace referencia ¿a qué? A sentimientos. Cuando es odio o amor, ahí es el ejemplo. Antropomorfismo es su cuerpo, entonces cuando hace reflexión a sus ojos, a sus manos, ahí entra el antropomorfismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es importante utilizar figuras de retórica para describir a Dios en la Biblia? Pues ya lo dijimos, hermanos, es importante. Yo aquí cambiaré la palabra describir por descubrir. Necesitamos esas palabras para descubrir mejor a quién, para acercarnos más a Él. El propósito es ese,
es acercarme más a Él. Tiene razón nuestra hermana, Dios se está acercando a nosotros, por eso está utilizando sus conceptos. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Pues acercarme más a Él. También me tengo que acercar más a esto que me está pidiendo sobre el amor, sobre el arrepentimiento. Imagínense si le pesó en su corazón, ¿cómo debería estar yo por hacer una maldad? ¿No debe estar igual arrepintiéndome y que me pese en mi corazón? Ha de ser terrible el día que cometa una locura y no me arrepienta, y que le desee un mal a una persona, imagínense, y que quiera que siga viviendo así. No, pues ojalá que se muera. Y ese sentimiento, imagínense qué terrible y triste ha de ser que siempre lo sienta por alguien. Cuando Dios todavía dice ahí que esa cosa, utilizando sus sentimientos, se arrepintió y que le pesó. Caray, pues es algo que debería yo experimentar también. A eso se refiere, ¿estamos de acuerdo? Es un poco complicado, podemos llegar a confundirnos, porque entra en los términos, ya mencionamos también acerca del odio, pero vamos a pensar que es en beneficio de nosotros. Lo que Dios quiere como ser celestial, acercarse a nosotros. Esa es lo importante de utilizar estas figuras. ¿Cómo nos ayudaron? ¿Cómo nos ayudan esas figuras a comprender mejor la naturaleza de Dios? Pues es lo mismo. Ayer aprendía sobre estas palabras de comprender y de conocer y comprender. Y nos decían que conocer es tener el concepto, es estudiar, es acumular, el tener el conocimiento y saberlo. Pero el comprender es vivirlo. Comprender es que lo sienta, que yo lo experimente en vida. Y eso es lo que nos está invitando, que experimentemos lo que Dios, aún sin ser hombre, porque no lo es, como pareciera que experimenta de una manera más intensa estos sentimientos y estas formas en las que se expresa su pueblo. Entonces, esa es la invitación, mis hermanos. Con este último comentario, pues terminamos. Dios, eso es lo que quiere, hermanos. Para eso nos sirven las figuras de retórica y en particular estas del antropomorfismo y antropopatismo, que podamos conocer mejor a quién, a nuestro Dios, y comprender por qué. A veces tenemos esas preguntas de ¿por qué, Dios mío? Pues primero resuélvelo en ti, resolvámoslo primero en nosotros y créanme que vamos a quedar, no, ya ahora sí empiezo a conocer mejor a Dios. Ese es el propósito, que podamos decir, conozco cada día más a quién, a Dios. Eso es realmente, mis hermanos. Hermanos, esa es la lección que tenemos el día de hoy. Pasa a vosotros.